Ella solo quería pasar la noche en un hotel que conocía bien. Vestía con elegancia, caminaba con calma y no hacía nada fuera de lugar. Pero en cuanto cruzó el lobby, algo cambió. Miradas incómodas, susurros, un teléfono levantado. En cuestión de minutos, la seguridad fue llamada no por un delito, sino por el color de su piel. Nadie sabía quién era realmente. Nadie imaginó el error que estaban a punto de cometer, porque esta no es solo una historia de racismo cotidiano. Es una historia de poder, prejuicio y una verdad que dejó a todos en silencio. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la persona que subestimas es la que lo controla todo? Antes de esa noche, su vida transcurría con una normalidad construida a base de disciplina y silencios. Era una mujer negra acostumbrada a moverse entre espacios donde pocas veces era reconocida por lo que realmente era. Empresaria, inversionista, propietaria de varios inmuebles, pero también alguien que había aprendido a no anunciar su éxito. No por vergüenza, sino por protección. Había descubierto hace años que el poder, cuando no encaja con ciertos prejuicios, suele despertar incomodidad. Aquel día había sido largo. Reuniones, decisiones importantes, números que no admitían errores. El hotel no era un lugar extraño para ella. Formaba parte de su rutina, de su patrimonio, de su visión a largo plazo. Sin embargo, entró como cualquier otra huésped, sin escolta, sin privilegios visibles, sin la necesidad de demostrar nada. Solo una mujer llegando a un edificio que conocía mejor que la mayoría de las personas que trabajaban allí. El ambiente del lobby parecía tranquilo, casi indiferente. El tipo de lugar donde nadie espera que ocurra nada fuera de lo común. Pero bajo esa calma superficial, algo empezó a tensarse. Gestos sutiles, evaluaciones silenciosas. La sensación de ser observada sin razón aparente. Ella lo había sentido antes, en aeropuertos, tiendas de lujo, reuniones donde su presencia parecía no encajar con las expectativas de otros. No era miedo lo que sentía, sino una alerta conocida. Una intuición que se activa cuando sabes que estás a punto de ser juzgada, antes de ser entendida. Aún no había conflicto, pero el aire ya no era el mismo. Algo se estaba formando lentamente, como una tormenta que nadie más parecía notar. Lo que ella no sabía era que esa noche, su identidad sería cuestionada, su dignidad puesta a prueba y su silencio confundido con debilidad. Y que un simple prejuicio estaba a segundos de desencadenar un error que cambiaría todo. La tensión no llegó de golpe, se deslizó lentamente, como una sombra que se alarga sin que nadie la note. Mientras ella avanzaba por el lobby, cada paso parecía atraer una atención innecesaria. No había hecho nada fuera de lo normal, pero su presencia empezaba a incomodar. El gerente del hotel la observó desde la distancia, evaluando cada detalle de su apariencia como si buscara una justificación invisible. No era curiosidad profesional, era sospecha. Una sospecha nacida de prejuicios antiguos y peligrosamente normalizados. Ella lo percibió de inmediato. Esa sensación amarga de ser medida, no como clienta, sino como una anomalía. Su postura seguía firme, su expresión tranquila, pero por dentro se activó esa vigilancia que tantas veces había tenido que desarrollar. Sabía reconocer cuando un espacio dejaba de ser neutral. El ambiente, antes silencioso, se volvió pesado. Cada movimiento era seguido. Cada segundo, observado. El gerente tomó una decisión sin conocerla, sin preguntarse quién era o por qué estaba allí. En su mente, la historia ya estaba escrita. Una mujer negra sola, bien vestida, caminando con seguridad por un hotel de alto nivel. Para él, eso no encajaba. Y cuando algo no encaja, algunos no buscan entenderlo. Buscan eliminarlo. La seguridad fue alertada. No por una amenaza real, sino por una percepción distorsionada. Mientras tanto, ella seguía avanzando,
ajena a la magnitud de lo que se estaba preparando a sus espaldas. No era la primera vez que sentía ese tipo de escrutinio, pero algo en el aire le decía que esta vez sería distinto, más serio, más peligroso. Los guardias aparecieron sin prisa, pero con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Sus miradas no eran neutrales, eran duras, desconfiadas. El lobby, que minutos antes parecía un lugar de tránsito común, se convirtió en un escenario de juicio silencioso. Personas alrededor comenzaron a notar que algo no estaba bien. Algunos observaban con curiosidad, otros con incomodidad. Nadie intervenía. Ella sintió cómo el control de la situación empezaba a escaparse de sus manos. No había gritos, no había escándalo, pero el mensaje era claro. No perteneces aquí. Su calma empezó a ser interpretada como desafío. Su silencio, como culpa. Cada segundo que pasaba, el error crecía. El gerente observaba desde lejos, convencido de estar haciendo lo correcto. Nunca se detuvo a pensar en las consecuencias. Nunca consideró que su decisión estaba basada únicamente en el color de piel de una mujer que había trabajado toda su vida para llegar hasta allí. Para él, era solo un procedimiento más. Para ella, era una humillación cuidadosamente envuelta en formalidad. La situación escaló rápidamente. Documentos fueron solicitados, presunciones hechas. La dignidad de ella empezó a ser erosionada frente a extraños. Y aún así, se mantuvo firme. No por orgullo, sino por experiencia. Sabía que cualquier reacción emocional podría ser usada en su contra. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, era que cada paso que daban en su contra los acercaba a una verdad devastadora. Una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Y cuando eso ocurriera, no solo se expondría un acto de racismo, se revelaría un error que cambiaría la vida de todos los involucrados. El momento llegó sin aviso, como un golpe seco al pecho. La seguridad ya no pedía, exigía. El espacio se cerró a su alrededor y el aire se volvió irrespirable. Cada mirada estaba puesta en ella, no como persona, sino como problema. El gerente dio un paso al frente, con la seguridad de quien cree tener el control absoluto. Su decisión ya estaba tomada. Para él, no había duda. Esa mujer no pertenecía allí. La humillación alcanzó su punto más alto cuando intentaron escoltarla fuera del edificio. No importaba su compostura, ni su elegancia, ni la calma con la que se mantenía firme. En ese instante, todo lo que había construido durante años parecía borrarse frente a un prejuicio ciego. Su identidad era cuestionada públicamente. Su presencia tratada como una amenaza. El tiempo pareció detenerse. Personas alrededor grababan, susurraban, observaban sin intervenir. Ella sintió esa mezcla devastadora de rabia contenida y lucidez forzada. Sabía que cualquier movimiento malinterpretado podía empeorar la situación. Sabía que estaba caminando sobre una línea peligrosa donde la dignidad y el miedo chocan sin aviso. Entonces ocurrió el punto de quiebre. Un simple dato, una información que el gerente no había considerado, comenzó a circular entre los empleados. Miradas que cambiaban, posturas que se tensaban. El control empezó a resquebrajarse. La certeza con la que él actuaba empezó a vacilar. Por primera vez, el gerente dudó. Su voz perdió firmeza. La seguridad frenó. Algo no encajaba. La narrativa que había construido se desmoronaba en silencio. La mujer que estaba siendo expulsada no era quien él había imaginado. No era una intrusa. No era una amenaza. Ella levantó la mirada con una calma que contrastaba con el caos emocional del momento. No necesitó gritar ni justificarse. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, no habría forma de esconder el error cometido. Porque en segundos, el poder cambiaría de manos. Y el hombre que había ordenado su humillación estaba a punto de descubrir que la mujer frente a él era la dueña de todo. El incidente terminó en silencio, pero no en olvido.
Las disculpas llegaron tarde, cargadas de vergüenza y miedo a las consecuencias. Ella se quedó de pie, intacta por fuera, marcada por dentro. No perdió su poder, pero una vez más fue obligada a demostrarlo en un mundo que duda antes de respetar. Aquella noche no cambió quién era, pero confirmó una verdad dolorosa. El racismo no pregunta por títulos ni logros. Esta historia no trata solo de un hotel, ni de un gerente que se equivocó. Trata de un sistema que asume antes de conocer, que juzga antes de escuchar. Y mientras eso siga ocurriendo, nadie está realmente a salvo. La pregunta es inevitable. ¿Cuántas veces más tendrá que repetirse esta historia antes de que decidamos cambiarla?